la palabra, te voy a decir 2, 3 detallitos que espero me los entiendas. No sé qué mosca, vampiro, murciélago, araña u objeto volador no identificado les está picando, no a ustedes. Hay una serie de profetas que se están levantando en internet, que son una serie de profetas que ni en su casa los conocen, son unos perfectos desconocidos, que más que ser profetas, quieren ser brujos. Están diciendo que el 2024 se levanta la tercera guerra mundial. Están diciendo que viene hambruna. Están diciendo que viene un montón de calamidades, pestes, que se va a poner peor que con lo del COVID, etcétera, 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 etcétera. Y curiosamente esta casa está diciendo todo lo contrario. No sé si me estás entendiendo. Una de dos: o estamos medios locos nosotros, o ellos están medio mal. No sé si me estás entendiendo. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Por favor, no te claves en lo que dijo Nostradamus. Ya se murió. O sea, no te claves en lo que dijo, no sé cómo se llama el otro, que creo que es italiano, que también ya no está. Y que muchos profetizaron del 2024 y que vienen calamidades y que vienen, mira, te voy a decir qué va a pasar en el 2024. Te guste o no, inundaciones. Te guste o no, temblores. Te guste o no, viene un problemón económico a nivel global. Te guste o no, eso ya lo sabemos. Pero la palabra que nosotros estamos recibiendo es: Dios, a pesar de esto, nos va a bendecir, nos va a cuidar y nos va a proteger, nos va a respaldar. ¿Me explico? No te claves escuchando cosas que a ti ni te van ni te vienen. Y te digo por qué. Porque cuando se profetizó en este ministerio hace muchos años atrás, hace 12, 13 años, que venía sobre nuestra nación un tiempo muy oscuro, todos los profetas de esa época, no sé si se acuerdan, todos los profetas de esa época decían que venía prosperidad, que venía bendición para México. Y no quiero entrar en broncas, pero fue cuando vino el último temblor muy fuerte sobre nuestra nación. El narco fue cuando mató más gente. De hecho, muere más en México por el narco que en la Franja de Gaza por la guerra. No sé si sabías eso. Si no, ya sabes. Es más peligroso que tú andes caminando en la calle en México que en la calle en la Franja de Gaza. No sé si sabías eso. Pero entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? No te dejes ver la cara, por favor. Y espero que seas un cristiano maduro y que entiendas que Dios ha dado una palabra de protección, de bendición, de prosperidad, y que uno de los mejores años están por venir. Yo lo creo. Es más, te voy a decir algo. ¿Sabes lo que significa? No, mejor no te digo. Ya le iba yo a regar. Lo que significa el 2024 significa añadidura. El que tenga oídos para oír, oiga. Tuvimos un problema en el audio, ya regresó. ¿Quién sabe qué le pasó? A ver tú, ¿qué le pasó? Bueno, ya, gracias a Dios ya llegó. Me preguntan que cómo estoy como para predicar. Creo que ya se dieron cuenta los que llegaron temprano. Pero desde hace una semana y media yo le pedí de favor que predicara y me dijo que sí, sin saber todo lo que íbamos a vivir en estos días. No es por el fallecimiento de mi hermano, te lo quiero aclarar, porque increíblemente me pasó una situación estas 2 noches muy raras, no podía yo dormir y yo no entendía qué era. Al principio pensé que era otra vez otro ataque de insomnio, pero no, fue todo el estrés por el que se vivió, porque ayer hasta estuve volviendo el estómago en la madrugada y después de eso y la que me dijo tranquilo fue mi hermana. Me dijo: eso es estrés por todo lo que vivimos, por todas las situaciones, porque estás pensando cosas en tu cabecita y en tu cabecita y en tu cabecita y en tu cabecita. Pero no es por eso que no voy a compartir, es porque yo se lo pedí a ella
y me dijo que sí, y se lo pedí desde hace rato, de hace unos días atrás, y me dijo que sí, y yo creo que Dios te va a hablar y te voy a decir por qué. Porque me acaba de decir que lo que yo estaba hablando de Isaías 61 es parte de lo que ella porque me dijo, compártelo para que se den cuenta que es Dios. ¿Me explico? Y cuando termino de hablar de Isaías 61, el próximo viernes, todo el viernes es profético. De hecho, ni siquiera voy a compartir yo. Tengo un invitado de Ciudad de México, que para qué te digo el nombre, mejor cuando llegues lo vas a ver. Todo lo que sí te puedo decir es que el próximo viernes es profético por lo que Dios va a hacer. Todo el mes de enero es mes de primicias y te vas a dar cuenta que va a haber palabra específico para ti, para tu familia, como este año. Y que Dios se va a glorificar. Entonces, te vas a dar cuenta que es hija de la casa. Katy, por favor. Ay, todos bien serios. No sé quién está más nerviosa, si ellos porque te van a escuchar o tú porque vas a hablar. Yo creo que yo. Padre, sincroniza tu corazón con el de Katy. Sé tú y no ella. Padre, como un carbón encendido puesto sobre sus labios, para que cada palabra sea guiada por tu Espíritu Santo. Señor, tú nos has dado libre albedrío y ese libre albedrío hoy, a esta hora, te es entregado para que seas tú. En el nombre de Jesús. Más manchado, ¿ah? No puede ser. No me subo, ¿verdad? Estás bien alta. Estoy bien grandota. Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder estar aquí con la familia. Gracias por disponer tu tiempo, tu corazón para poder escuchar lo que Dios ha hablado a mi corazón y poderlo compartir con ustedes. Para mí es un honor y un privilegio poderme parar y poder hablarles y enseñarles lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo y como lo oraba el pastor, yo le pido al Espíritu Santo que en esta noche sea Él el que nos enseñe, el que nos hable y que toque nuestros corazones. ¿Sale? Entonces, yo creo, y algo que empezó el pastor la reunión, dice que, y lo mencionaba también incluso el domingo pasado, que estamos viviendo un tiempo en la historia de todo lo que es Visión Cristiana Jaboc, es el año que más se ha profetizado sobre esta casa. Entonces yo considero que tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque no estamos viviendo un tiempo cualquiera, estamos viviendo un tiempo especial, el cual el Señor ha soltado una palabra de bendición, de gozo para nosotros como familia en Visión Cristiana Jaboc. Y en efecto, este tiempo es un tiempo y son fechas muy especiales donde casi todos nos reunimos con la familia y compartimos con la familia. Pero también sabemos que parte de la familia, y no solo parte de la familia, sino gente está pasando por procesos difíciles. ¿Cierto o falso? Y en este tiempo que la gente, que nuestra familia está pasando por ese tiempo y ese proceso difícil, nosotros tenemos más que cuidar la palabra que sale de nuestra boca. No solamente la palabra de Dios, sino el hablar en nuestra vida cotidiana. Ese hablar en el cual en nuestro diario vivir nosotros caminamos, pero tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que Él tome el control de toda palabra que sale de nuestra boca. Y es por eso que yo en esta noche quiero entregarle este tiempo al gran maestro que es el Espíritu Santo para que sea Él el que nos enseñe. ¿Sale? Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy toda honra, toda gloria y le pido al Espíritu Santo que sea Él quien en esta noche hable a nuestros corazones. Permítenos, Espíritu Santo, ser ministrados por tu palabra, que sea tu palabra que ministre en esta noche en nuestros corazones. Yo te doy gracias por esta tu iglesia, gracias por la obra que tú haces en nuestro corazón. Amado Salvador, yo te pongo sobre toda circunstancia y entrego todo este tiempo a ti y toda expectativa a ti. Que seas
tú quien toque nuestros corazones, que seas tú quien en esta noche nos hable, Señor, y que traiga el confort que necesitamos a través de tu palabra. Te amamos y te bendecimos, y en esta noche nos ponemos en tu altar. En el nombre de Jesús, amén. Yo en esta noche te quiero hablar de uno de los milagros que realizó el Señor Jesús mientras caminó sobre la tierra. En ese tiempo el Señor realizó un milagro que a mí me llamó mucho la atención, y quiero que tú me acompañes a ver cómo los discípulos reaccionaron y la perspectiva que los discípulos tenían ante este milagro. Este milagro no se da en todos los milagros que realiza el Señor Jesús. Vamos a ver algo muy importante en este milagro, que a pesar de tantos milagros que hizo el Señor Jesús, esta situación que pasó en este milagro del cual yo te voy a hablar en esta noche, no sucede en todos de ellos. A pesar de que es un milagro que aparece en los 4 evangelios, no solamente en el evangelio de Juan capítulo 6, que es del cual yo les quiero hablar esta noche, también aparece en Lucas capítulo 9, en Marcos capítulo 6 y en Mateo capítulo 14. La escritura nos habla de un milagro que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús, pero tuvo una reacción y una perspectiva sus discípulos sobre este milagro. Y yo en esta noche te quiero leer y hablar de la multiplicación de los panes y los peces. En la escritura y en este evangelio nos habla y nos enseña que en los 4 evangelios nos habla que se tenía que alimentar a 5,000 varones. Entonces, en el tiempo de la escritura, en ese entonces, el número 5,000 tenía una connotación militar para el pueblo de Israel. El hablar del número 5,000, el pueblo de Israel nos estaba refiriendo que se estaba preparando para la batalla. En los 4 evangelios nos dice, como se los mencionaba, que iban a alimentar a 5,000 varones. Pero ninguno de estos evangelios cuantifica a las mujeres ni a los niños. Y las mujeres, recordemos que somos mucho más que los varones, ¿sale? Entonces, ninguno de estos evangelios dice que se tenía que alimentar también a mujeres y a varones, pero sin embargo se centraba en el número 5,000. Que quiere decir que en ese proceso, durante el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se estaba preparando para una batalla. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 40, nos dice que los sentaron en grupo de 100. Y los comandantes así organizaban a su ejército para irlos preparando para la batalla. ¿Qué nos quiere decir esto? La enseñanza de la alimentación de los 5,000. Que nos quiere decir que el pueblo estaba siendo preparado para una batalla, pero no para una batalla ni una pelea militar, sino para una pelea de la fe. Se estaban preparando para eso, para tener una pelea de la fe. El mismo Señor Jesús estaba preparando y estaba ordenando a sus discípulos para prepararlos para esa batalla donde su fe iba a ser probada. Donde su fe iba a ser probada. Y por eso yo quiero que me acompañes a leer Juan capítulo 6, versículo del 1 al 14. Por favor, Aldito. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Permíteme. ¿Por qué no me ayudan todos a leer este versículo? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Wow, ¿no? Es sorprendente porque dice que él les estaba preguntando cómo le iban a dar de comer a una multitud, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Por qué no le dices al que tienes a tu lado: Dios sabe lo que va a hacer? Versículo 7. Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquí la historia nos cuenta de un milagro que estaba sucediendo, que había hecho el Señor Jesús, pero que decía el versículo 6 que les había hecho una pregunta. El versículo 5 dice que les había preguntado cómo iban a alimentar a esa multitud, pero a través de eso el Señor dice: esto lo estoy haciendo para probarles, porque al final del día Él sabía lo que había de hacer. Y yo no sé si les pasó, pero a mí por mucho tiempo, cuando yo leía sobre la multiplicación de los panes, yo siempre creí que el que hacía las preguntas de cómo iban a alimentar a esos 5,000 eran los discípulos. Y tú le puedes preguntar a cualquier persona sobre este pasaje, y muchas de ellas te van a decir que los discípulos eran los que preguntaban cómo se iba a alimentar a esta multitud. Sin embargo, vemos que no es Andrés, que no fue Felipe, ni mucho menos el bocón de Pedro que hacía semejante pregunta. Vemos que era el Señor Jesús quien estaba preguntando a sus discípulos: ¿cómo alimentaremos a estos? ¿Cómo le vamos a hacer, Felipe, para alimentar a una multitud de 5,000 varones? El Señor Jesús estaba sacándoles a los discípulos la pregunta de cómo se iba a alimentar. Y yo te quiero decir algo, 200 denarios, Felipe le dice ahí en la escritura que ni 200 denarios alcanzarían para alimentar esta multitud. Sin embargo, 200 denarios eran 200 días de trabajo, de todo casi un año de trabajo, porque en ese entonces una jornada de trabajo o un día de trabajo se pagaba en un denario. Esto nos quiere decir que con casi un año de trabajo se le intentaba dar de comer a una multitud de varones. Y ¿te puedes imaginar lo que significa eso? Casi un año de trabajo para poder alimentar a esa multitud. Sin embargo, si podemos leer en el contexto de Marcos capítulo 6, donde este mismo milagro estaba sucediendo, el Señor Jesús le estaba diciendo que había apartado a sus discípulos para llevarlos a descansar. Y yo te quiero decir algo: aún el Señor, cuando Él te lleva en tu descanso, a descansar, en medio de ese descanso nos prueba. Dice la escritura que en el Evangelio de Marcos capítulo 6, y después lo puedes leer en tu casa, dice que el Señor Jesús se había apartado a sus discípulos porque andaban de un lado a otro realizando milagros con Él, andaban cansados, andaban agotados. Incluso el Evangelio de Marcos dice que ni siquiera tiempo les daba de comer. Entonces estamos viendo que estos estaban hambrientos, y aún así la multitud les seguía. Pero hay varias cosas que suceden después del versículo 1. ¿Me vuelves a poner, por favor, Aldo, Juan capítulo 6, versículo 1? Ay, déjenme quitarme la chamarra, que aquí hace mucho calor. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El 2, por favor.
Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Yo creo que nosotros en este tiempo tenemos que considerar cuál es la motivación que nos hace caminar con Jesús. La Escritura nos dice que la multitud le seguía porque Él hacía señales y milagros. Dice que andaba sanando a los enfermos. Incluso esa multitud misma le traía enfermos para que les sanasen. Le traía endemoniados para que les liberasen. Entonces significa que la multitud le estaba siguiendo porque había señales, había prodigios que los motivaba a caminar con el Señor Jesús. Y incluso también el pastor estaba orando y decía, ¿qué es lo que tú has vivido con Jesús? Yo quiero que tú también veas en esta noche todo lo que has vivido en este año, pero no solo lo que has vivido en este año, sino todo lo que has pasado en tu caminar con Cristo. ¿Qué es lo que te ha llevado a seguir continuando y cuál es esa motivación? Tu motivación es solo venir y decirle, Señor, yo te busco porque vas a resolver mis problemas. Yo te busco porque tú vas a solucionar mi matrimonio. Yo te busco porque tú me vas a sanar, o porque realmente tu verdadera razón es seguir a Cristo. Es seguir a Cristo con un corazón dispuesto, con un corazón que entregado hacia Él, y decir que lo más importante, independientemente de lo que haga, es Él. Porque ahí nos enseña que la multitud le seguía porque hacía milagros, hacía señales. ¿Tú por qué le sigues? ¿Cuál es la motivación que te lleva a caminar o te ha llevado a caminar durante tantos años con el Señor? ¿La motivación que tienes es la correcta? La motivación por la que tú estás con Dios no se trata de que hoy tú eres importante ni mañana tampoco, sino se trata de lo eterno que Él ha puesto en ti y en mí para seguirle. Porque antes de que tú y yo naciéramos, Él ya nos había mirado y nos había marcado con un propósito eterno. Porque Él sabe lo que ha de hacer con nuestra vida. Él sabe lo que ha de suceder con nuestras circunstancias. Él sabe lo que ha de pasar contigo y conmigo, porque ya marcó un propósito eterno. Su propósito eterno va más allá de lo que yo veo, más allá de lo que yo estoy mirando a mi alrededor. Su propósito es mucho mayor. Y no solamente le buscamos como cuando vamos al supermercado y necesitamos algo para solucionar lo de la comida. Nosotros le buscamos y le anhelamos. Ese tendría que ser nuestra motivación correcta, porque le necesitamos a Él, porque Él es nuestro respirar. Él es nuestro anhelo cada mañana, y el que pone en nosotros esas ganas de seguir adelante. Él es nuestra motivación. Él se ha enfocado en nosotros y ha visto nuestro corazón, porque ha puesto propósitos eternos. No se ha quedado a la mitad del camino y nos eligió y no puso un propósito. Nos marcó con un propósito eterno. ¿Cuál es nuestra motivación para seguir caminando con Dios? ¿Cuánto fue la última vez que tú viniste al altar y te rendiste y le dijiste, aquí estoy, Señor? Independientemente de que si te sanó o no te sanó, de que si te cambió o no te cambió, si realmente hubo un milagro o no en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste y viniste al altar y le dijiste, Señor, yo me rindo a ti, yo te necesito a ti, yo te busco a ti? ¿Cuándo fue esa última vez? Algo sucedió con los discípulos en su caminar con Cristo. Los discípulos comenzaron de una manera, pero terminaron de otra, que al final todos estaban dispuestos a morir por Cristo. En ese caminar algo sucedió en la vida de los discípulos. Ellos empezaron a madurar. Ellos empezaron y se creó un amor, un enamoramiento por Cristo, que al final todos estaban dispuestos a darlo todo por Él. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Tenemos ese corazón abierto para que el señorío de Cristo venga y tome su lugar y siga haciendo la obra en nosotros? ¿Realmente esa es la motivación correcta?
Porque en este tiempo el Señor está buscando corazones entregados. Y yo veía y leía la escritura y leía el milagro que estaba sucediendo y por qué la multitud le seguía al Señor. Y yo miraba mi corazón y decía, realmente, ¿cuál es mi motivación para caminar con Cristo? Porque es muy fácil pasar un proceso sumiso, pero sin haberle entregado al corazón a Dios, sin haber una entrega. Cuando tú estás sumiso con el Señor y no hay una entrega verdadera y real, solamente estamos siendo nosotros unas víctimas ante ese proceso. Pero cuando realmente estamos en medio del proceso, sumisos con una entrega total, somos una ofrenda delante de Él. Eso es lo que cambia, esa es la diferencia. En de que yo soy sumiso, vengo y quiero que todos vean a mi alrededor cuánto sufro, cuánto padezco. Pero cuando yo estoy seguro de que realmente tengo una entrega total a Dios en medio del desierto, en medio de las circunstancias, en medio del proceso, yo soy una ofrenda. Una ofrenda porque sé que yo vine y le entregué mi corazón y que Él va a hacer conmigo como quiera. Que Él me va a sacar de mi problema, que Él me va a sacar de mi circunstancia, porque Él sabe lo que había de hacer. Porque Él sabe lo que había de hacer. Porque Él tiene la última palabra. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Queremos seguir siendo sumisos para ser víctimas? ¿O realmente queremos ser sumisos con una entrega de corazón real y total a Cristo para hacer una ofrenda grata delante de Él? Versículo 3 al 5, Aldo, por favor. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor le estaba preguntando a Felipe: ¿de dónde, Felipe? ¿De dónde compraremos? ¿De dónde sacaremos para darle de comer a esta multitud? ¿De dónde vamos a generar tanto pan, tanta comida, tanto dinero para alimentar a estos 5? Pero el Evangelio de Marcos, que en el capítulo 6 nos dice que el Señor tuvo compasión de ellos. Y en el Evangelio de Mateo nos dice que los discípulos le preguntaban: Señor, ¿por qué no despides a esta multitud? Se está haciendo de noche, despídela. Y la respuesta del Señor Jesús fue: no, tengo compasión de ellos, los vamos a alimentar. Les vamos a dar de comer a estos 5,000 porque yo tengo compasión de ellos. Y había una situación que se escapaba de las manos de los discípulos y el Señor preguntaba a Felipe: ¿cómo los vamos a alimentar? ¿De dónde los vamos a alimentar? Y en medio de las situaciones y circunstancias difíciles por las cuales a veces tú y yo pasamos, en medio de esas circunstancias, en medio de ese problema, muchas veces los que hacemos las preguntas somos tú y yo. Somos tú y yo porque estamos más enfocados en el problema y cómo resolver el problema, y no dejamos que el Señor haga las preguntas para llevarnos a otro nivel de fe. Felipe, a pesar de que el Señor Jesús le estaba preguntando cómo los alimentaremos, estaba más enfocado en los denarios y en los cálculos matemáticos para resolver el problema que escuchar realmente la pregunta que el Señor le estaba haciendo. No era una pregunta en la cual el Señor lo estaba metiendo en un conflicto. El Señor estaba metiendo a Felipe en una oportunidad para que la gloria de Dios se mostrara. Caminaban con Él, veían los milagros, veían las sanidades con Él. Pero los discípulos no veían esa parte. Los discípulos aún se estaban enfocando en la circunstancia de cómo darle de comer a esos 5,000. ¿Te puedes imaginar la cara que tenía Felipe ante el aprieto de ver una multitud hambrienta y la presión del Señor Jesús preguntándole: Felipe, ¿cómo les vamos a dar de comer?
¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿De dónde les vamos a dar de comer, Felipe? Y yo me imagino a Felipe y híjoles, y ahora, Señor, ¿de dónde? 200 denarios no nos son suficientes. 200 denarios no alcanzarían ni siquiera para que tomasen un poco. Pero algo sorprendente, y yo les decía, lean conmigo el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Dios sabe cómo van a terminar las cosas en tu vida. Él sabe cómo van a terminar los problemas y esas circunstancias por los que tú estás pasando. Él sabe porque Él ha prometido que va a estar con nosotros. Él ha prometido que no nos dejará y que va a permanecer con nosotros. Él sabe qué solución le va a dar a nuestro matrimonio. Él sabe qué solución le va a dar con el problema con nuestros hijos. Él sabe cómo va a resolver tus finanzas. Él sabe cómo va a sanar tu corazón. Él sabe cómo va a terminar el proceso por el cual tú y yo estemos pasando. Él sabe y dice ahí que lo hacía para probar. Él estaba probando a los discípulos y los estaba probando porque Él tenía la última palabra. Él sabía cómo iba a resolver las cosas. Él sabía cómo iba a darle de comer a esos 5,000 varones. Y dice el versículo 27. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe pensaba que había un problema que el Señor Jesús tenía en ese momento, pero no era así. El Señor Jesús estaba preguntándoles en medio de esa circunstancia a sus discípulos para probarles y para mostrarles que Él se iba a glorificar. Aún en medio de tu situación, aún en medio de cuando nosotros vemos las cosas con nuestros ojos terrenales y con nuestras limitaciones y no sabemos cómo vamos a salir del proceso por el cual estamos pasando, el Señor te dice, yo sé cómo vas a terminar. Yo sé cómo voy a resolver tus circunstancias. Gracias, mi amor. Yo sé porque yo tengo la última palabra. Y yo quiero pedirte algo. Quiero que le digas al de al lado. El Señor sabe cómo va a resolver tus problemas y tus circunstancias, porque Él tiene la última palabra. Amén. El Señor te mete en esas oportunidades para mostrar su gloria a través de ti. El Señor nos está metiendo en esas circunstancias para glorificarse, porque no solamente Él permite que pasemos procesos o esas oportunidades, porque donde tú ves un problema, Él ve una oportunidad para glorificarse. Así es nuestro Dios. Y no solamente estaba Felipe y tampoco estaba Andrés, el hermano de Simón, en medio de esas circunstancias. Veamos qué es lo que dice el versículo 8. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y tú sabías que el pan de cebada era el más barato en ese entonces y era el que comía la gente más humilde. Pero cuando Felipe estaba haciendo cálculos matemáticos con los denarios, cómo iban a comprar esa comida, en Felipe podemos ver que había una fe, un poco de fe. Dice, ahí hay un muchacho. Hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y si paramos ahí el versículo sin terminarlo de leer, vemos que entre Felipe y Andrés ya había avanzado la fe.
Porque Andrés estaba viendo sus matemáticas, estaba viendo sus monedas, sus denarios, pero Andrés estaba viendo que había un joven con 5 panecillos y 2 pececillos. ¿Cierto o falso? Eso es lo que estaba viendo Andrés. Ha de haber dicho, no, pues sí, a lo mejor con esto sí le damos de comer a esta multitud. Pero, ¿qué hubiera pasado? Yo me imagino ese muchacho con sus 5 panecillos y sus 2 peces, así como que viendo las intenciones de lo que Andrés estaba diciendo, y pues una multitud que pues, ya tenía hambre, estaban cansados. Dice la escritura que el Señor había subido a apartarse con sus discípulos. Imagínense todo lo que habían caminado. Yo me imagino la cara de este muchacho como diciendo, ay, estos me quieren quitar mi pan, ¿no? Como cuando a un niño le quieres quitar lo que tiene. Yo me imagino así. ¿Qué hubiera pasado si este muchacho hubiera dicho no? Pero sin embargo Andrés fue insistente y dijo, ahí hay uno que tiene pan y pececillos. Con eso podemos alimentarlos. Pero hay algo que sucede y veimos que como Andrés, estaba avanzando en su fe al decir, ahí hay un muchacho con unos panes y unos pececillos. Quizás con eso le podemos dar de comer a esta multitud. Pero así como Felipe estaba avanzando en su fe, con las siguientes palabras, estaba retrocediendo en la misma. Y yo no sé si te recuerde a alguien, porque pues a mí sí me recordó a alguien. Con las últimas palabras que menciona, ¿qué es esto para tantos? Cuando estamos en medio del proceso y de las circunstancias y decimos, sí, Señor, tú lo vas a hacer, yo creo, yo confío. Y vienen los catorrazos y ves tu bolsillo y hay que pagar las cuentas y dices, no, creo que no la voy a hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué no le dices al de al lado? ¿No se parecerá tu Rubiates? Porque en medio del proceso siempre nos sucede. Siempre pensamos, o a la mayoría de veces nos preguntamos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Acaso? Primero vienes, adoramos al Señor y le decimos, sí, Señor, yo te busco, sí, Señor, yo te adoro, sí, Señor, yo te doy gloria. Señor, yo sé que lo vas a hacer en mi matrimonio, te doy gloria. Señor, aunque mis ojos no lo puedan ver, Señor, yo sé que tú estás obrando en mis circunstancias. Aunque yo no lo pueda ver, Señor, yo sé que estás obrando en la vida de mis hijos. Aunque no lo pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando, y empezamos a caminar. Nuestra fe empieza a progresar y empezamos a caminar. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a tus circunstancias y hay problemas en la familia? Cuando termina el servicio del culto y sales de aquí y nuevamente te enfrentas a esa realidad terrenal, dices, no, Señor, creo que no lo vas a hacer, y retrocedes. Híjole, Señor, le ves la cara a tu esposo y dices, no, Señor, yo creo que no estás obrando en él. Ves las circunstancias con tus hijos y dices, no, Señor, yo creo que no. Y tomamos la actitud que tomó Andrés. Primero Andrés había visto con los ojos de la fe 5 panecillos y 2 pececillos para darle de comer a 5,000 varones. Pero en eso no sé qué pasó y volteó y dijo, no creo que alcance para tantos. No seamos como Andrés. No seamos como Andrés, que primero vemos y glorificamos aquí en la casa del Señor a Dios y decimos, sí, Señor, y sales victorioso y sales glorioso y sales con toda tu fe hasta arriba. Pero cuando miras tus circunstancias dices, no, Señor, no sé, yo creo que no lo vas a hacer, y retrocedes. Pero ¿sabes por qué sucede eso? Pues ¿saben por qué nosotros no avanzamos en la fe y nuestra fe no crece? Porque no retenemos la palabra, porque no permanecemos a lo que Él ya prometió, en lo que Él vino y dijo. Y cuando tú llegaste en este lugar y el Señor te dijo, yo te voy a bendecir, yo sé cómo vas a salir victorioso de tus circunstancias, en medio de la aflicción, en medio del desierto, en medio del problema, no lo recuerdas. Ves con los ojos de la carne, no con los ojos de la fe.
Por eso muchas veces nuestra fe retrocede. Somos como Felipe, como Andrés, perdón. Avanzamos en la fe, pero también muchas veces retrocedemos. Y no quiero decir que con esto le suceda a todos, pero sí nos ha sucedido por lo menos una vez en la vida, en nuestro caminar con Dios, a alguno de nosotros. Dices, no, a lo mejor no, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor la bendición no es para mí, Señor, a lo mejor no el proceso, y nos hacemos las víctimas en medio del proceso, porque no tenemos el corazón entregado totalmente y no dejamos ser una ofrenda. Yo creo que es el tiempo de que nosotros progresemos en la fe, que nuestra fe crezca, que le digamos al Señor, sí, Señor, sí tengo 2 panecillos y 2 pececillos, pero yo sé que con eso, ese poco, tú harás mucho. Dice la Escritura que le dio de comer a una multitud y aún sobró, bastó, se saciaron y sobró. Tengamos ese corazón abierto donde el señorío de Cristo tome ese lugar y seamos esa ofrenda delante del Señor, y que nuestra fe permanezca y aún crezca con lo que tenemos. El Señor usó a Moisés, y Moisés era una persona temerosa, un tartamudo, y el Señor le dijo, vas a ir con Faraón y vas a liberar a mi pueblo. Y aún Moisés le dijo, Señor, ¿con qué? No tengo nada. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y este le contesta, una vara. El Señor usó a un tartamudo, a uno con miedos, a uno que decía no tener nada, para liberar a toda una nación. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Aunque tú y yo seamos que tengamos esos 5 panecillos y esos 2 pececillos, o no tengamos nada, el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Quiere que nuestra fe permanezca, que nuestra fe crezca en Él, que aún con lo que no hay, vemos a nuestro alrededor y dices, no veo salida, no veo respuesta, el Señor cosas grandes va a hacer, porque Él es el que tiene la última palabra. Amén. Sabes, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Cuando Él nos miró desde antes de que naciéramos y puso un propósito eterno, es porque sus pensamientos siempre han sido mejores para nosotros, porque Él siempre ha pensado en grande para nosotros, porque ha puesto eternidad en nosotros, y nosotros tenemos que caminar y vivir en ese ámbito eterno. El Señor está buscando una iglesia con un corazón entregado, que permanezca en la fe, porque tiene un propósito eterno. Lo que menos necesita este mundo es que una iglesia le crea a medias, como le creyó Andrés. Andrés creyó a medias, y eso es lo que menos necesita este mundo, que nosotros seamos esa iglesia que cree a medias, que ve las circunstancias y dice, hoy sí te creo y mañana no, hoy sí te busco y mañana no. El Señor está trayendo una iglesia que camina con el Señor, que camina con Cristo en un ámbito terrenal, pero que quiere llevarlo a otro nivel de fe para caminar en lo sobrenatural. Este 2024 el Señor ha hablado y nos ha dicho que va a haber bendición, que va a haber gozo, que va a haber prosperidad, que nosotros no viviremos lo que allá afuera se dice, pero el Señor necesita que crezcamos, que necesita que tengamos fe, que nuestra fe, que nuestro nivel de fe vaya más allá de lo que yo veo aquí en lo terrenal. Tú y yo tenemos que empezar a creer que a pesar de que vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, que nosotros pertenecemos a un mundo sobrenatural, y para poder experimentar lo que el Señor habló para el 2024, nuestra fe tiene que crecer, nuestro nivel de fe tiene que crecer. No se tiene que bastar con 5 panes y 2 peces. Nuestro nivel de fe tiene que ver como el Señor
Señor ve las cosas en un nivel sobrenatural, porque para eso el Señor ha profetizado y ha hablado que la iglesia de Visión Cristiana Jaboc va a ser bendecida en todos sus ámbitos. Pero necesitamos tener la motivación correcta y que nuestra fe crezca, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no sea medias como la de Andrés, que lo que estaba viendo Andrés y lo que estaba haciendo Felipe con sus cálculos matemáticos eran verdad. Lo que Felipe estaba viendo con 200 denarios que podía alimentar una multitud era verdad. Lo que Felipe había visto, un muchacho con 5 panes y 2 pececillos, era verdad. Pero ¿saben cuál era el problema? Que no estaban involucrando el poder sobrenatural de Dios. No estaban involucrando a aquel que permanecía con ellos, que caminaba con ellos, que estaba en medio de ellos. Ellos solamente estaban involucrando su raciocinio, estaban involucrando lo que veían aquí, lo que veían en este ámbito terrenal. Pero se estaban olvidando que caminaban con uno que hacía señales y prodigios. Nosotros no nos olvidemos, durante este año, decía el pastor, demos gracias por lo bueno, demos gracias por lo malo. Pero en este año algo sucedió que sigues aquí. Algo sucedió en tu caminar con Cristo que sigues y permaneces aquí. El Señor no te ha dejado, Él lo prometió. Y lo que Él prometió, Él lo ha cumplido. No te dejaré, no te dejaré. Yo estaré contigo. Yo sé cómo va a terminar tu vida. Yo sé cómo van a terminar tus circunstancias. Yo sé cómo voy a resolver lo que tú estás pasando. El proceso, las circunstancias por las cuales tú estás pasando, yo las resolveré. Yo tengo la última palabra. Yo te voy a sacar victorioso. Yo voy a mostrar mi gloria a través de ti, porque tú tienes un propósito eterno. Eso es lo que el Señor te está hablando en esta noche, que hay un propósito eterno y que nos va a sacar victoriosos. Aun cuando ves que el dolor no cesa, aun cuando ves que el proceso no cambia, el Señor te va a sacar victorioso, porque Él ha prometido permanecer, familia. Versículo 10, por favor. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. El que sigue, Aldito, por favor. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. A mí me llamó mucho la atención y me pongo a pensar, ¿cómo sucedió este milagro? La escritura nos dice y la historia nos relata que había 5 panes. Dice que la escritura que el Señor dio gracias y los repartió entre sus discípulos. Y yo me ponía a pensar, pues ni siquiera la mitad de un pan les tocó. Y podemos ver que este milagro no sucedió en las manos del Señor Jesús. El milagro sucedió en las manos de los discípulos. Porque dice la escritura que lo repartió entre sus discípulos. Y los discípulos entre la multitud. Entonces yo me imagino que ese pan, en lugar de hacerse chiquito, ese pedazo de pan que cuando partió el Señor Jesús, yo me imagino que en lugar de irse haciendo chiquito cada vez que lo cortaban, pues iba haciendo más. Porque dice la escritura que se saciaron, que comieron los 5,000 varones. Imagínense la cantidad de varones que había. ¿Cómo come un hombre? ¿Sí o no? O sea, las que somos esposas, o sea, les das una porción a los maridos y te piden 2 o 3. Imagínate 5,000 varones que venían de caminar, una multitud hambrienta, más aparte las mujeres y los niños que se encontraban en medio de esa multitud. Y dice la escritura que aún se saciaron, y que el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, a pesar de que estaban cansados, cuando vio que se habían saciado, les dijo: recoger para que nada se pierda.
Y dice la escritura que juntaron 12 cestas de esos pedazos. Sorprendente, ¿no? Sorprendente cómo ocurre ese milagro tan extraordinario, exacto, tan extraordinario de decir había 5 panes. Y nada más la escritura y la historia nos relata los 5 panes. Yo no me quiero imaginar cuántos pececillos sobraron y cómo los partió el Señor para que alcanzara para tantos, porque eran 2 pececillos. Imagínate ese milagro tan extraordinario, y al ver que había sobrado aún 12 cestas de esos pedazos, podemos ver cómo la gloria de Dios se estaba manifestando a través de eso, los discípulos. Podemos ver cómo Él estaba manifestando a través de sus discípulos. Podemos ver cómo había una total victoria de haber alimentado a 5,000 varones con solamente 5 panecillos y 2 pececillos. Ahí vemos que la plenitud total de lo que se estaba viviendo era el resultado de lo que el Señor sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Él sabía cómo iban a terminar la alimentación y el milagro de la multiplicación del pan y los peces, que era su insistencia en preguntarle a Felipe: ¿cómo les vamos a dar de comer? El Señor se estaba glorificando en un problema que se salía de las manos de los discípulos para mostrar su gloria. Estaba mostrando su gloria, y ese resultado de esas 12 cestas era el resultado de que estaba mostrando su gloria. Nos estaba mostrando, y así el Señor Jesús va a mostrar su gloria en medio del proceso. En medio de la circunstancia, Él se va a dejar ver, Él se va a dejar mostrar a través de ti y de mí. Que cuando estemos y cuando la gente te diga cómo saliste victorioso, es porque tú le vas a decir: yo creí en un Dios que sabía lo que había de hacer con mi vida. Que haga como Él quiera, porque la última palabra sobre mi vida la tiene Él. Que si tú tienes un diagnóstico médico, la última palabra la tiene Él. Que si tus finanzas están mal y no sabes cómo van a terminar este año, la última palabra la tiene Él, porque Él sabía lo que había de hacer. Porque no se trata solamente de lo que me está sucediendo a mí, ni de lo que está pasando a mi alrededor. Se trata de lo eterno que Él ha puesto en ti y en mí. Y lo decía el pastor, se trata de que yo soy uno con Él, porque Él puso algo eterno en mí. Porque Él prometió permanecer y que no me iba a dejar, porque Él sabía cómo iba a salir victoriosa de mis circunstancias. Él sabía cómo me iban a terminar el proceso o la situación o el problema por el cual tú estás viviendo. Él te dice: yo lo sé y voy a mostrar mi gloria, porque yo lo he prometido. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida abundante de Dios es esa, que Él sabe cómo va a terminar nuestro propósito, porque Él ya nos marcó y ya nos dio una dirección, y ya nos dijo que nos va a bendecir, y ya nos dijo que Él va a permanecer y que Él va a estar conmigo, y que cuando esté yo en medio del proceso, en medio del desierto, cuando yo camino con un corazón como ofrenda delante de Él, realmente entregado, Él me va a dar la victoria. Yo no sé, no veo por dónde, Señor, vas a solucionar el problema, el proceso, lo que yo estoy pasando. Yo no sé cómo vas a quitar mi dolor, pero yo sé, Señor, que estoy en el altar, que mi corazón está y mis ojos están puestos en ti, y que no voy a menguar, porque venga lo que venga, tú vas a permanecer. Yo lo sé, Señor, yo lo sé, porque tú me lo has prometido, porque tú me lo has dicho. Y yo quiero, para terminar, yo quiero que
se pongan de pie y que me pongas Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 39. Y yo quiero que te prepares para leer este pasaje de la Escritura, pero que te prepares para leerlo como si estuvieras en una manifestación. Que el mundo espiritual escuche lo que tú vas a leer en este momento y que tu corazón lo pueda entender y que tu fe pueda avanzar junto con lo que vas a leer. Dice, ¿están listos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez, vuélvelo a decir en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Espérame, el que también ¿qué? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti antes por lo cual estoy seguro, por lo cual ¿qué? Dilo fuerte, más fuerte, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Amén. ¿Saben lo que acabamos de hacer? Avanzar en nuestra fe. Avanzar en nuestra fe, porque sabemos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y que lo ha prometido, y quien lo ha prometido a él ha sido que va a permanecer con nosotros. Amén. Amén. Ya nos vamos, pero antes de irnos te quiero pedir un favor. Párate enfrente de alguien. Párate enfrente de alguien. Párate enfrente de alguien y dile: Dios te promete que no es lo que entra en tu cartera lo que se multiplicará. Dios te promete que lo que se multiplicará
es lo que sale de ella. Es lo que sale de ella. Es lo que sale de ella. Padre, yo bendigo a tu pueblo con toda bendición de las regiones celestiales en Cristo Jesús. Y Padre, toda bendición que tú has hablado sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, que el reloj para el cumplimiento de cada palabra ha llegado a la hora. Y Padre, bendigo a tu pueblo con toda bendición en los lugares de la tierra y en los abismos de la tierra, con el fruto del campo, con la bendición del rocío, con lo mejor de los animales. Y Padre, lo que tu palabra dice sobre tu pueblo: será bendita tu canasta de amasar, bendita tu alacena y no te hará falta. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tus manos. Bendito y bendita seas en tu salida y en tu entrada. Bendito y fructificado seas en donde tú te pares. Jehová te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Recuerda que el domingo no hay reunión. Nos vemos el próximo viernes y de ahí hasta el día